Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bien, en este video te traigo una herramienta muy poderosa que se conoce como los filtros autorreferenciales. Estos filtros, como vas a ver a continuación, te van a permitir poder extraer cierta información en base a las vistas y los filtros cuando tenemos, por ejemplo, una gran base de datos sobre proyectos y una gran base de datos sobre tareas. Mi idea sobre cómo trabajar con proyectos y tareas te la muestro en detalle en la masterclass de proyectos y tareas, que si no la has visto puedes verla por acá. Y ahí te das cuenta que utilizo solamente dos bases de datos y yo puedo tener muchas cosas dentro, muchos proyectos. Pero bueno, para facilitar la forma de visualizar ciertas cosas como las tareas y los proyectos es que existen estos filtros autorreferenciales. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el siguiente video. Bueno, veamos entonces de qué se trata esto de los filtros autorreferenciales. Es importante definir que vamos a trabajar aquí con el ejemplo que les dije al comienzo, es decir, proyectos y tareas, pero esto se puede replicar a cualquier cosa que tú quieras relacionar entre base de datos, ¿ok? Pero me parece que lo de proyectos y tareas es mucho más sencillo para entender cómo utilizar estos filtros. Los proyectos ya son cierto estas cosas que nosotros pensamos y queremos construir y vamos a conseguir, y eso lo vamos a hacer a través de distintas tareas, ya, es decir, nosotros generalmente nos tenemos que dividir un proyecto en muchas tareas para poder conseguir ese proyecto. Ahora, si nosotros miráramos esto desde el lado, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que las tareas están relacionadas obviamente con este proyecto, ya. Por lo tanto, tiene que existir esta relación. En Notion esta relación ya la hemos hablado muchas veces. Es una propiedad de relación en la cual vamos a trabajar, ¿cierto?, entre estas dos o más bases de datos que queramos relacionar, ¿ya? El ejemplo más básico, como les vuelvo a repetir, proyectos y tareas. En este ejemplo, proyectos y tareas están, ¿cierto?, relacionados de forma bidireccional, es decir, que a través de una yo puedo acceder a la otra y viceversa, y por lo tanto es una relación, ¿cierto?, en ambas direcciones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un proyecto? Bueno, es lógico pensar que podemos tener más de un proyecto, y eso en la vida real ocurre así, ¿ya? Por lo tanto, nosotros quizás podríamos pensar que deberíamos tener una base de datos para cada proyecto y que cada una de esas bases esté relacionadas con sus respectivas tareas, ¿ya? Pero la realidad no es así. La realidad y lo más cómodo y lo que se aconseja, obviamente porque si no esto sería infinito, es crear una gran base de datos, ¿ya?, que contenga todos nuestros proyectos. Van a ser diferenciables unos de otros, por supuesto que sí, y esto va a ser a través de diversas formas, por ejemplo por fechas, por etiquetas que le podamos poner en las propiedades de select, de multiselect, por la asignación de ciertas personas, etc. Si nosotros tenemos una gran base de datos que contiene todos los proyectos, ya, por supuesto que vamos a tener muchas tareas en cada uno de estos proyectos, porque hemos dicho anteriormente que los proyectos se construyen a través de distintas tareas, ¿cierto? Una forma de fragmentar nuestros proyectos. Por lo tanto, quizás también es lógico pensar que entonces debiésemos tener una base de datos de tareas para cada uno de nuestros proyectos. Y ahí nosotros podríamos hacer esta relación, ¿cierto?, de estas bases de datos específicas de las tareas para esta gran base de datos de proyecto. Pero eso tampoco es muy efectivo. ¿Por qué? Porque tendríamos una infinidad de bases, ¿cierto?, de tareas y no van a estar tampoco, ¿cierto?, relacionadas unas con otras. Simplemente vamos a tener una base de tareas del proyecto azul, por ejemplo, y eso va a complejizar la visualización después y el manejo de los datos, ¿ya? Porque perfectamente yo podría querer saber cuánto me demoro en promedio en completar ciertas tareas independiente del proyecto, y para hacer esa relación necesariamente tienen que estar todas las tareas bajo un mismo grupo. Por lo tanto, lo lógico y lo que hay que hacer es una base de datos ya de tareas en conjunto. Y tenemos entonces una base de datos de proyecto que contiene todos nuestros proyectos y una base de datos de tareas que contiene todas nuestras tareas independientes del proyecto. Y aquí es donde entra en juego la pregunta: ¿y cómo entonces yo sé a qué proyecto pertenecen ciertas tareas? Y eso es lo que nosotros vamos a ver entonces con lo de los filtros y las vistas
autorreferenciales, ¿ya? Entonces, para responder esta pregunta, ¿cómo podemos filtrar solo las tareas de un proyecto? Ya les dije, las vistas con los filtros autorreferenciales. Entonces, lo que va a hacer los filtros autorreferenciales es responder la pregunta de cómo vamos a poder ver esas tareas. Tenemos nuestra base de datos de proyecto, nuestra base de datos de tareas, y a través de las vistas y los filtros vamos a poder finalmente obtener, por ejemplo, aquí en Notion ya tenemos una base de datos de tareas en la cual le hemos puesto un filtro específico y que nos muestra solo las tareas del proyecto número 1. ¿Ya? Ese es un ejemplo que vamos a ver ya en Notion para que se entienda mucho mejor. Y cómo nosotros finalmente automatizamos esto, porque claramente yo podría armar un proyecto, asignar las tareas y hacerlo de forma manual, ¿cierto? Es decir, esta tarea tiene que tener como referencia, ¿cierto?, su padre proyecto tan. Pero eso es muy complejo si tenemos muchas tareas. Y eso se puede automatizar. Y esa automatización es lo que vamos a ver a continuación con los filtros autorreferenciales. Así que vamos a ver a Notion ahora cómo se hace esto. Bien, veamos ahora en Notion cómo funciona esto. Tenemos dos bases de datos, como ya les he contado en este ejemplo. Proyectos, ¿ya? Y una base de datos de tareas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 proyectos y además tenemos aquí 9 tareas. Cada una de ellas pertenece a un proyecto específico, ¿ya? 3 tareas por cada proyecto. Lo primero que hemos creado es una relación. Si nosotros hacemos clic acá, se van a dar cuenta en edición de las propiedades que la relación, ya les he contado, es en ambas direcciones. Es decir, que esta relación se muestra tanto en la tabla de proyectos como en la tabla de tareas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo en un proyecto, vamos a mostrar esto aquí, si yo voy al proyecto 1, voy a las tareas, yo hago clic ahí, podría elegir más tareas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí me muestra tareas del proyecto 2, del proyecto 3, etc. Nosotros con la actualización podemos incluso ahora, haciendo clic aquí, mostrar, por ejemplo, a qué proyecto pertenece cada una de las tareas para facilitar ya la búsqueda de estas relaciones. Porque yo aquí le he puesto necesariamente tarea 1 del proyecto 1 para no confundirnos en este ejemplo, pero perfectamente, y la realidad va a ser así, ¿cierto? Van a que aquí va a haber nombres de tareas y obviamente no van a indicar a qué proyecto pertenecen. Pero bueno, cuando nosotros hacemos clic acá, podemos ir agregando más tareas, ¿ok? Y eso se puede hacer de forma manual, como les he dicho, pero es mucho más tedioso porque tenemos una cantidad ilimitada, ¿cierto? Infinita de tareas podría ser. Bueno, para eso existen entonces las vistas, ¿ya? Y los filtros autorreferenciales, pero vamos a ir primero acá. Por ejemplo, quiero saber cuáles son solamente las tareas del proyecto 1. Yo he creado una nueva vista aquí de tabla y le he dicho, ¿cierto?, que creo un filtro. Vamos a ver ese filtro. Ese filtro, si ustedes se dan cuenta, dice que la relación con proyectos tiene que contener proyecto 1. Entonces, de esa forma, este filtro solamente está mostrando las tareas del proyecto 1. Bien, ¿cómo vamos a trabajar de esto de una forma mucho más cómoda? Creando templates. Vamos a ir a la base de datos de proyecto. En la flecha que está al lado de New, vamos a crear un nuevo template. Yo ya tengo creado aquí un template que dice nuevo proyecto, pero si yo pongo editar, se van a dar cuenta que no hace nada más que colocar un icono, y poner el estado que por defecto es no comenzado. Yo acá podría dejar las fechas también preestablecidas, pero obviamente no todos los proyectos van a tener una fecha límite. Y acá, si se dan cuenta, hay una propiedad que está oculta, que es la relación con tareas, que en realidad no me interesa visualizar porque eso se va a ir haciendo de forma automática cuando yo vaya asignándole tareas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mi recomendación es que dentro de cada uno de estos proyectos yo debería ver las tareas, ¿ya?, que pertenecen a este proyecto. Y para eso tenemos que crear un link hacia la base de datos tareas. Entonces, para eso usamos el shortcut, ¿cierto?, aquí, y buscamos link, no a una página, sino que más abajo está un link a una vista específica de una base de datos. Hacemos clic y nos pregunta ¿a qué base de datos? Bueno, quiero que esto muestre una vista desde la base de datos tareas, que es una base de datos, ¿cierto?, que está por ahí oculta originalmente. Y bueno, está proyecto 1 que viene con su filtro, pero está en la tabla de tareas. Vamos a poner esta para que se entienda mucho mejor.
Al hacer clic ahí, vamos a cerrar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nos está mostrando, ¿cierto?, la base de datos tareas. Es decir, que en este template, cada vez que yo cree un proyecto, nos va a mostrar la base de datos tareas. Pero nosotros queremos que solo nos muestre las tareas de ese proyecto. Para eso vamos a decirle que tiene que haber un filtro en el cual las tareas, ¿cierto?, pertenezcan al proyecto que está en curso. Es decir, que lo de proyectos tiene que decir sí o sí, en este caso, nuevo proyecto, que es el nombre que está arriba. Aquí ustedes se están dando cuenta que yo estoy configurando un template. Si yo a este ejemplo le pongo un nuevo proyecto 1, por ejemplo, automáticamente acá se debió haber actualizado, se dan cuenta, a 1, porque le estoy diciendo que el filtro tiene que contener en proyectos el nombre que aparezca arriba cuando yo haga clic en este template. Vamos a salvar para todos para que eso se entienda y ocultamos este filtro. Hago clic afuera para salvar el template. Entonces, vamos a probar. Si yo creo aquí un nuevo proyecto 1, se dan cuenta, se despliega la ventana, le vamos a poner aquí proyecto 4 y aquí ya estamos con el template corriendo. Es decir, cuando yo cree una nueva tarea en este proyecto, vamos a poner aquí, por ejemplo, enviar correo, dice automáticamente no comenzado, la fecha límite está en blanco para rellenarla. Si se dan cuenta, automáticamente le asigna proyecto 4 dentro de la relación, y así va a ocurrir si yo hago clic en una nueva tarea, en todas las tareas que yo vaya creando dentro de este proyecto 4, le va asignando automáticamente su relación correspondiente, y por lo tanto, si yo hago clic afuera, se dan cuenta, está relacionando todas sus tareas específicas. Y luego aquí en las tareas yo podría, por ejemplo, replicar esto o duplicar esta vista para que solo sea del proyecto 4. Vamos a cambiar obviamente el filtro para decirle que el filtro tiene que mostrar ya no el proyecto 1, sino el proyecto 4. Y de esa forma, se dan cuenta, me muestra solo las tareas del proyecto 4. Y esa es la forma de trabajar con las autorreferencias. La gracia está en el template, porque finalmente yo le estoy diciendo que cada vez que yo creo un proyecto, la base de datos tarea usa este filtro con el nombre específico del proyecto. Finalmente, un tips también muy interesante que tienes que conocer acerca de las autorreferencias y los templates es que, por ejemplo, en el proyecto 2, si yo hago clic, no aparece obviamente lo que yo había definido, porque yo no lo creé inicialmente con este template. Pero sin embargo, si yo voy atrás, el proyecto 2 tiene, ¿cierto?, 3 tareas que yo asigné de forma manual. Es decir, yo aquí incluso podría agregar más cosas. Ya, por ejemplo, vamos a agregar esto solamente para el ejemplo. Pero si yo entro al proyecto, no está, ¿cierto?, lo del template. Y incluso yo podría aquí tener algún contenido, ya, no sé, algo que en realidad escribí y no tiene ninguna importancia. Ahora, si yo quisiera tener el template, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Tú solamente haces clic en el template y como ya definí que la base de datos tareas que va a mostrar ahora utilice el filtro en la que la relación proyecto sea proyecto 2, fíjense, automáticamente te muestra solo las tareas del proyecto 2, además de esta que yo acabo de agregar. Entonces, yo podría actualizar el resto de proyectos, por ejemplo, el proyecto 3, hago clic en mi template, le cambia obviamente el icono que definí y carga, ¿cierto?, la base de datos tarea con su relación específica de los proyectos y las tareas. Y bueno, espero que te haya gustado este video y que hayas entendido y comprendido cómo es que funcionan estos filtros y estas vistas, y que por supuesto la utilices para mejorar tu productividad y tus flujos de trabajo. Como siempre, te dejo la invitación a que te suscribas a mi canal, dejes tu manito arriba y también dejes tus comentarios si te quedó alguna duda, si te interesa que vea algún tema específico en este canal o lo que tú quieras dejar en esa cajita de comentarios. Así que, como siempre, nos vemos en un siguiente video.